Hola, un saludo para todos. El tema de hoy es circuitos en paralelo. Es importante estos temas ya que en las motocicletas vamos a encontrar estos dos tipos de circuitos, más que todo circuitos en paralelo o a la hora de hacer conexiones de luces, pitos, vamos a ver la necesidad de trabajar con estos sistemas, ya sea un circuito en serie o circuito en paralelo. Dependiendo el componente que vamos a conectar y el uso que le vamos a dar. Entonces, vamos a ver cómo se comporta las dos magnitudes eléctricas, tanto voltaje como amperaje, en un circuito en paralelo. Ya vimos cómo se comporta en un circuito en serie, ahora vamos a ver en un circuito en paralelo. Introducción. En circuitos en paralelo, los componentes están conectados por separado. Las ventajas de los circuitos en paralelo son: todos los componentes funcionan al mismo voltaje, que es igual al voltaje de batería. Los componentes pueden funcionar simultáneamente o por separado. Bueno, entonces, aquí tenemos un circuito en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Que cada componente tiene su propio positivo y su propio negativo. Entonces, aquí tenemos un circuito con una alimentación de 12 voltios, lado negativo, lado positivo, tres resistencias que son tres bombillos, donde la corriente fluye por aquí y baja hacia acá. Bueno, entonces dice, si se corta la conexión entre los puntos 2 y 5, seguirán encendidas las bombillas R2 y R3. Bueno, vamos a comprobarlo más acá adelante. Como vemos, nos pregunta que si cortamos este circuito aquí entre el punto 2 y el punto 5, si seguirán encendidas estas dos. Claro, aquí como lo vemos, sí siguen encendidas, aunque se ha cortado el circuito entre el punto 2 y 5. A diferencia de un circuito en serie, que si un componente falla, falla todos los componentes de todo el circuito. En un circuito en paralelo es diferente. Como vemos, cada uno, dependiendo que si falla este componente, no le afecta a los otros componentes. Entonces, la respuesta es no se apagarían. En un circuito en serie, en paralelo, perdón, cada componente funciona por separado. Entonces seguimos aquí más adelante. Como vemos aquí, aquí hemos cortado el circuito entre el punto 3 y 6 y quedan encendidos las otras dos. Igual si cortáramos acá, quedarían encendidas estas dos. Como vemos aquí, se ha cortado entre el punto 4 y 7 y las dos resistencias siguen encendidas, ya que ninguna le afecta a la otra que dejen de funcionar. Entonces, cada una funciona por separado, en un circuito en paralelo. Ahora, como lo hemos comprobado, desconectamos cada una de las tres resistencias y sin afectar a las que quedan conectadas. Es correcto. Ahora dice, mida la corriente a través de los puntos 2 y 5. Para medir corriente, pasamos el cable rojo acá para medir amperaje, la perilla giratoria a 10 amperios y vamos a medir corriente continua aquí en el interruptor AC y DC. En este caso, corriente continua. Ponemos el multímetro en posición en serie a la carga, en serie es así, antes de la carga. Y en este caso nos está midiendo 5.99 amperios. El consumo de este bombillo o de esta resistencia es de 5.99 amperios. Bueno, entonces, la corriente a través de los puntos 2 y 5 es de 5.99, es correcto. Ahora, mida la corriente a través de los puntos 3 y 6. Ahora, en los puntos 3 y 6 tenemos un amperaje de 3.1. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que a diferencia de un circuito en serie, que en un circuito en serie la corriente o la intensidad de corriente es la misma en todas las resistencias. En todas las resistencias en un circuito en serie es la misma. Pero en un circuito en paralelo nos damos cuenta que no es así. Dependiendo de la resistencia,
el valor del amperaje cambia en cada una de ellas, el consumo. Entonces, como vimos, en esta nos marcó 5.99, ahora en esta nos marca 3.1 y vamos a ver a la tercera resistencia. Aquí, como vemos, la tercera resistencia tiene un valor de 2 amperios. El total de este amperaje es la suma de estas tres, la cual sería 5.99 más lo que marcó aquí esta otra que fue 3.1, serían 5,9 amperios y 2 que marca aquí, 11 amperios sería el total de este circuito. Con este multímetro no se podría medir la corriente total de todo este amperaje, ya que este tiene una capacidad solo hasta 10 amperios y se quemaría el fusible interno. Entonces ya tendríamos que hacerlo con otra pinza que tenga más capacidad o un multímetro con más capacidad, porque este pasa 11 amperios y esta multímetro solo tiene la capacidad de hasta 10 amperios. Bueno, entonces dice, la corriente a través de los puntos 4 y 7 es de 2 amperios, es correcto. Ahora, utilizando la pinza amperimétrica, mida la corriente a través del circuito. Correcto, aquí se mide, aquí en este punto medimos la corriente o el consumo de todo el circuito. Y como vemos, nos da 11 amperios, 11. Ya que vimos el estudio cómo era con la pinza, la tenemos aquí calibrada a 1 milivoltio amperio, que quiere decir que por cada amperio que fluye a través de este conductor o pasa aquí en medio de las pinzas de la pinza, ella envía 1 milivoltio al multímetro y en este caso está enviando 11 milivoltios. Entonces, que por cada milivoltio que fluye aquí, 1 amperio hay en el circuito. Entonces, habrían 11 amperios. Es correcto, lo mismo que nos dio en la medición arriba. Aquí dice 11 amperios, es correcto. Ahora, si la corriente total es de 11 amperios, ¿cuál es la resistencia total del circuito? Es correcto. ¿Cuál sería la resistencia total de este circuito? Aplicamos la ley de Ohm. Decimos que la ley de Ohm dice que intensidad igual a perdón, en este caso nos pide encontrar es la resistencia. En este caso nos pide encontrar la resistencia y para medir la resistencia, para encontrar el valor de la resistencia, aplicamos la ley de Ohm y con la fórmula, la cual quedaría de esta manera. Resistencia igual a voltaje entre la intensidad. Entonces, hacemos la división, voltaje, que es 12, dividido entre 11. Y nos va a dar un valor, aquí tenemos, dice, aplicamos la ley de Ohm, RT, que sería resistencia total, igual a voltaje dividido entre la intensidad. Entonces, resistencia total igual a 12 dividido entre 11 igual a 1.90 ohmios. 1.90 ohmios. Esa es la resistencia total del circuito. Aplicamos la ley de Ohm. Muy importante la ley de Ohm, grabárnosla, hay que practicarla para que no se nos olvide. Bueno, ahora dice, ¿cuál es el voltaje? Bueno, ya vimos entonces cómo funciona la corriente en un circuito en paralelo, el amperaje, la intensidad de corriente. Vimos que la intensidad de corriente en un circuito en paralelo es diferente dependiendo cada resistencia, cambia el valor del amperaje, a diferencia de un circuito en serie que la corriente era la misma en todo el circuito. En un circuito en paralelo no es así, es contrario. En este circuito la corriente es diferente dependiendo la resistencia. Ahora vamos a comprobar cómo se comporta el voltaje. Entonces, aquí estamos midiendo el voltaje. ¿Qué voltaje tiene esta resistencia R1? Y como vemos, tiene 12 voltios, que es el mismo voltaje de la fuente de alimentación. Ahora vamos a mirar la resistencia número 2 y como vemos, también tiene 12 voltios, la misma de la fuente de alimentación. Ahora vamos a comprobar en la resistencia número 3 y vemos que es el mismo.
12 voltios, la misma de la fuente de alimentación. Entonces, hemos comprobado que en un circuito en paralelo, la corriente es diferente en todos los puntos, dependiendo de la resistencia, pero el voltaje es el mismo de la fuente de alimentación en todo el circuito. Entonces, como vemos, esto es prácticamente, lo vemos a diario en las motocicletas cuando vamos a comprobar el voltaje en un pito, en una luz de farola, en una luz de posición, en la luz de freno, en un flasher, en un CDI de corriente directa. Siempre comprobamos y vemos que ahí está siempre el voltaje de alimentación. Entonces, todos estos componentes quiere decir que están conectados en paralelo. Bueno, entonces ya lo hemos comprobado aquí y hemos comprobado que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en todas partes, a diferencia de la corriente, que esa sí es distinta dependiendo de la resistencia. Bueno, entonces hemos terminado con este tema y quedamos pendientes para el próximo video.